Vamos a abrir la Biblia en Santiago. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21. Si tú sigues el calendario que nosotros te hemos dado, tú vas a estar familiarizado con la Biblia. ¿Cómo saber? Esta es la pregunta que mucha gente se hace. Obispo, ¿cómo yo sé dónde está cada libro de la Biblia? Porque yo quiero ser como usted, como ustedes, que dicen, abran la Biblia en tal libro, capítulo, y meter el dedo y pasar unas páginas y ya está. Yo quiero saber así. ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cómo se aprende a hacer eso? ¿Tú quieres aprender? ¿Sí o no? Lee la Biblia. Cuando a ti te dieron un móvil, tú no sabías usar ese móvil, pero con el paso del tiempo aprendiste a llamar, a mandar WhatsApps, a descargarte videojuegos, abriste cuenta en las redes sociales, ves vídeos de YouTube. ¿Por qué? Porque estás todo el día con el teléfono en las manos. Imagínate si tú sustituyes el uso que tú le das al móvil por la palabra de Dios. ¿Tú sabes cuál es el error de mucha gente? Hay gente que lee la Biblia en cualquier sitio. Lee la Biblia donde se abra y empieza a leerla por allí. Eso es un error. Como hay gente que solo lee los salmos porque le gustan. Hay gente que tiene la Biblia como si fuera un libro de citas memorables, hasta, esto de aquí yo quiero ser cabeza y no cola. Este salmo es tremendo. Perseguiré a mis enemigos y no pararé hasta alcanzarlos y ponerlos debajo de mis pies. Yo quiero eso, pisotear a mis enemigos. Hay gente que hasta le gusta y dice, caramba, ojo por ojo, diente por diente, yo quiero esto. La Biblia es algo más que palabras sueltas. ¿Tú sabías que en la Biblia hay 3 voces, 3 palabras? En la Biblia tú vas a encontrar la palabra de Dios, pero vas a encontrar también la palabra del diablo. ¿Sí? En la Biblia tú encuentras la palabra del diablo y encuentras también la palabra del hombre. Cuando tú vas a leer la Biblia, tú tienes que pensar y aprender a discernir cuál es la palabra que tú estás leyendo. Si la de Dios, la del diablo o la del hombre. No entiendo eso. ¿Cómo va a estar en la Biblia la palabra del diablo? ¿Está? Por ejemplo, cuando el diablo habló con Jesús, si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. ¿Esa es la palabra de Dios? No, esa es la palabra del diablo. En cierta ocasión el apóstol Pablo dijo así: no lo dice el Señor, lo digo yo. Él lo dice claro, no es el Señor, lo digo yo. Entonces es la palabra del hombre, lo cual no quiere decir que esté mal. Pero si tú te sumerges en la Biblia, tú vas a aprender de la palabra de Dios, vas a aprender también para identificar cuando el diablo habla, porque el diablo, él habla y también habla en tu mente, porque él te tienta. Y tú vas a aprender cuando estés delante de la palabra de los hombres. Tú tienes que construir el hábito de sumergirte en aquello que está escrito, sumergirte en la palabra de Dios, porque así aprenderás. Dice así el capítulo 1 de Santiago, versículo 21, dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada,
que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, persevera en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Fíjate qué amonestación tenemos aquí. No seamos oidores olvidadizos de la palabra de Dios. No seamos negligentes, no seamos irresponsables, no seamos descuidados, sino que la palabra de Dios debemos retenerla, y no solo retenerla, sino tenemos que practicarla. No importa que tú no seas pastor, no importa que no seas obrero o que no seas miembro de algún grupo de la iglesia, o que digas, yo no soy ni miembro de la iglesia, yo solo paso por aquí. La palabra de Dios también es para ti. Porque por encima de todo, tú eres alma. Y la palabra de Dios tiene el poder para salvar tu alma. Fíjate cuál es el propósito, la salvación de nuestra alma. A través de la palabra de Dios aprendemos a ser mejores. Aprendemos a ser mejor marido, mejor esposa, mejores padres, mejores hijos. A través de la palabra de Dios aprendemos a ser mejores individuos, mejores personas. Pero no solo esto, sino que a través de la palabra de Dios mejoramos también nuestra propia relación con Dios. Porque Dios tiene el propósito y quiere la salvación de nuestra alma. Amén. Entonces, vamos a ir ahora mismo a Génesis, capítulo 28. Este está fácil de encontrar, ¿no? Vamos a entender cómo nosotros debemos comportarnos con respecto a la palabra de Dios. Porque Dios da su palabra, pero si yo no hago mi parte, ¿cómo Dios va a hacer la suya? Ven aquí, Renata, por favor. Acércate aquí. Nosotros estamos casados hace 29 años. ¿De acuerdo? Cuando nosotros nos casamos, ambos subimos en el altar y en el altar pronunciamos nuestros votos nupciales. Recibimos la palabra de Dios y ante la palabra de Dios yo me comprometí con mi esposa y mi esposa se comprometió conmigo. El matrimonio no lo hace una persona, el matrimonio lo hacen dos. Ella se comprometió y yo me comprometí. Ella dio su palabra y yo di mi palabra. En el matrimonio hay palabra. Un matrimonio, una boda, se hace sobre la palabra. Los novios dan su palabra ante la palabra de Dios. Entonces, cuando ella dio su palabra, y si su palabra a mí me agradó de amarme, de quererme, de cuidarme en la salud, en la enfermedad, en la juventud, en la vejez, en la pobreza,
en la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estuve de acuerdo con esa palabra. Y yo pronuncié mis votos con Renata. Y ella estuvo de acuerdo, igual, de amarla, de quererla, de estar en las duras, de estar en las maduras. Entonces nosotros nos casamos. Nos casamos. Ella asumió un compromiso conmigo y yo asumí un compromiso con ella. Ella no es más que yo no soy más que ella. Los dos nos fusionamos, una sola carne, un solo espíritu. Y te garantizo que es así. Quien nos ve, ve dos almas. Ella es ella y yo soy yo, pero después en la práctica somos uno solo. Ella tiene su forma de ser y yo tengo la mía, pero estamos unidos, fusionados en un matrimonio. Lo que a ella le pasa me afecta a mí. Lo que a mí me pasa, a ella le afecta. ¿Está claro, sí o no? Ahora, esta unión no sería posible si uno de los dos no hace su parte. Es como cuando tú vas a hacer un contrato laboral. Por ejemplo, el contrato no tiene solo la firma del contratador, tiene la firma del contratado también. ¿O no? Un contrato laboral tiene ¿cuántas firmas como mínimo? Tiene dos, la de la empresa y la del trabajador. Hasta cuando tú contratas servicio de utilidades en casa, la luz, el gas, el teléfono, tú firmas un contrato. Puede ser a través de una llamada telefónica, puede ser a través de internet, no hay problema, pero hay un compromiso. Una parte se compromete a darte servicio y tú te comprometes a disfrutarlo y también a asumir los costes. ¿Sí o no? Dios nos da su palabra. Y Dios siempre ha dado su palabra. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no queda obsoleta. No existe aquello de, no, eso ya hace mucho tiempo. Pasarán los cielos y pasarán la tierra. Su palabra no pasa. Tiene vigencia y actualidad hasta los días de hoy. ¿Sabes qué es lo que Dios está buscando? Dios está buscando a hacedores de su palabra. Dios está buscando cumplidores. Dios está buscando a gente de carácter que sea capaz de entregarse de cuerpo, alma y espíritu. Y si uno hace su parte, Dios hará la suya. Amén. Vamos a leer aquí el versículo, dije Génesis 28, versículo 15. Dice así, este es Dios hablando. La voz de Dios, la palabra de Dios, dice así. He aquí, esto es con Jacob, hablándole a Jacob cuando estaba en medio del campo, sin nada. Dios habló con él a través de sueños. No había Biblia, entonces Dios hablaba a través de sueños. Dice así, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Entonces Dios le dio su palabra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Jacob a la mañana siguiente, él podría despertar. Amén. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla! Escuché la palabra de Dios. Amén.
Hay gente que cuando escucha la palabra de Dios vibra, se emocionan, la celebran, la festejan, pero están dispuestos a hacer su parte, porque tiene que haber reciprocidad. Reciprocidad. Dios dio su palabra para el hombre y el hombre tiene que dar su palabra también para Dios, de obedecer y de practicar. Jacob por la mañana, despertando y teniendo conciencia de que Dios había hablado con él, versículo 20 del mismo capítulo, hizo Jacob un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este viaje en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Entonces, Jacob recibió la palabra de Dios y él dio la suya. Señor, tú prometiste que serías conmigo, entonces yo voy a ser contigo, tú serás mi Dios. Tú haces tu parte, yo hago la mía. Por eso nosotros tenemos que vivir por aquello que está escrito. ¿Cuál ha sido el problema de mucha gente? Ahora no estoy listo, no estoy preparado, es que tengo dudas, no, es que no lo sé, siempre hay una excusa, siempre hay un pretexto. Y mientras tú estés colocando excusas y pretextos, tú estarás dejando de hacer tu parte. Y la palabra de Dios no se estará cumpliendo en ti. Pero yo obedezco casi todo. Pero casi todo no es todo. Casi todo no es todo. Cuando una persona se casa, quien se casa se entrega por completo a su marido, a su mujer, y tiene que haber reciprocidad, una entrega por parte de la otra persona. Cuando nosotros nos casamos, yo dejé mi individualidad para ser de mi esposa, y mi esposa dejó su individualidad para ser mía. Asumimos un compromiso, asumimos obligaciones. Yo tuve que dejar mi vida de soltero para tener vida de casado. Cuando uno es soltero, hace lo que quiere, sale cuando quiere, regresa cuando quiere a casa, porque soltero no tiene que darle explicaciones a nadie. Cuando uno está casado, ya tiene un compromiso. Eso ocurrió en el matrimonio, pero es que es así también con Dios. Es eso lo que hace la diferencia entre unos y otros. Por eso decía en Santiago que debemos despojarnos de las malicias y de las impurezas o inmundicias, de los prejuicios, de la terquedad, de los pensamientos hostiles hacia la palabra de Dios. Tú no puedes ser escrupuloso con respecto a la palabra de Dios. Tú no puedes ser como aquel que cuando está comiendo, esto me gusta y esto no. Cebolla no me gusta. Pimiento no me gusta. Verdura, esto no me gusta.
Hay gente que cuando va a comer termina que no le gusta nada, no come nada. ¿Verdad? Hay gente que cuando la Biblia apunta a sus pecados, no le gusta. Apunta a su carácter, no le gusta. Apunta a obedecer, no le gusta. Dios está queriendo ayudarte, pero tú no estás cooperando. Tú no estás haciendo lo que tienes que hacer. Dios sabe que no somos infalibles. Todos nosotros cometemos fallos. Dios espera que tengas fe. Dios espera que no seas un oidor olvidadizo, sino que seas perseverante, que te esfuerces, que te dediques, que pongas empeño, que pongas tu voluntad. Dios espera que dejes la ira, el enojo, las reclamaciones. Sí, tal vez tú estás diciendo, hoy tendría que estar aquí fulano de tal, tendría que escuchar esto. Mira, yo no sé por qué fulano de tal no está, pero yo sé que esta palabra es para ti. No nos podemos poner de perfil, no nos podemos poner de lado. La palabra de Dios, ella entra hasta el alma. Pero yo pensaba que buscar a Dios me iba a favorecer, que iba a tener muchas bendiciones y luchas también. No, luchas no quiero. Tú tienes que leer la Biblia. Venir a la iglesia no te va a librar de luchas, venir a la iglesia no te va a librar de conflictos, venir a la iglesia no te va a librar de las cosas que ocurren en este mundo, pero te darán fuerza y poder si tú practicas la palabra de Dios para vencer al mundo, para superar las dificultades. No es religión, es fe, es Dios. No es ser oidor olvidadizo, es ser practicante. No es que te guste lo que estamos diciendo y leyendo o no te guste, es lo que es la palabra de Dios. Yo muchas veces, conociendo casos, conociendo situaciones, circunstancias, digo, ¿con qué facilidad se resolverían esos conflictos si cooperasen e hiciesen caso? Si solo hiciesen caso, ¿cuántos problemas se resolverían? Si solo hiciesen caso y practicasen, ¿cómo se arreglarían los problemas? Solo haciendo caso. Pero ¿sabes qué es más fácil? Esperar que Dios haga un milagro. Que Dios haga un milagro y uno no haga nada. No, tú tienes que hacer tu parte. A vosotros os gusta mucho la canción de Zaqueo, ¿verdad? ¿Sí o no? Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto. ¿Tú has leído la historia de Zaqueo? Él se subió a un árbol para ver a Jesús. Y cuando Jesús entró en su casa, porque él quería ser salvo, se puso en pie y confesó sus pecados. La mitad de sus bienes dio a los pobres y a quien le había defraudado se lo dio 4 veces multiplicado. Él hizo su parte. Él valoró más la salvación eterna que su orgullo, que el quedar bien puesto delante de los demás. Con esto no quiere decir que tú tengas que, no estamos hablando de dar la mitad ni de irte a vivir debajo de un puente. Estoy hablando de Zaqueo. Pero sí te digo que si tú no te despojas de lo que hay en tu corazón, del orgullo, de la rabia, del resentimiento, de la rebeldía, de la desobediencia, ¿cómo tú serás salvo? Practicar la palabra de Dios es perdonar. Practicar la palabra de Dios
es dejar a veces la soberbia, el machismo, la rabia, el que cambien los demás, yo no cambio. Es convertirse a Jesús. Convertirse a Jesús, ser un practicante, no solo mientras estás en la iglesia, es vivir por Dios, vivir para Dios. Pero yo no tengo fuerza. Busca el Espíritu Santo. Hablábamos en estos días, semana pasada, si no recuerdo mal, el Espíritu Santo es nuestro auxiliador. El miércoles lo hablábamos. Auxiliador. Vamos a tomar las cosas de Dios en serio y vamos a vivir como está escrito. Es más fácil desobedecer que obedecer. Hay gente que no se da cuenta, hace un esfuerzo tremendo en hacer las cosas mal. Esfuérzate en hacer las cosas bien. Si el vídeo de hoy te ha ayudado o crees que puede hacerlo con alguien, pues compártelo, ¿de acuerdo? Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Hasta la próxima.